Hola, ¿qué más? ¿Cómo están, queridos y queridas colegas? Espero que muy bien. Mi nombre es Jonathan da Rocha, soy brasileño, nací en el estado de Río de Janeiro. Trabajo actualmente en la ciudad de Medellín como docente de portugués. Hoy les quiero compartir un poco sobre mi experiencia con el concepto de mindset. Si ustedes llegaron a este video es porque tienen algún interés, ya han escuchado hablar, ya han podido aplicar ese concepto. Y si no conocen nada, si llegaron por curiosidad, no hay problema. Aquí en la caja de descripción del video yo voy a dejar unos enlaces para que ustedes puedan acceder primero, entender bien qué es ese concepto y después, cuando ya tengan todo listo, todo claro, regresen a escuchar mi experiencia, porque de verdad va a aportar muchísimo si tienen interés en trabajar con ese concepto. Bueno, entonces vamos. La primera vez que escuché hablar sobre mindset fue a través de una persona que para mí es una inspiración, es un ejemplo como profesional. Es una profesora colombiana llamada Marta Ramírez. Es una profesora que trabaja en la ciudad de Bogotá. Ella me ha aportado muchísimo en mi experiencia como profesional, en especial en dos áreas que tengo mucho interés, que es el aprendizaje invertido y el concepto de mindset. Entonces la primera vez que escuché hablar sobre eso fue a través de la profesora que hizo una presentación, si no me engano, en la universidad en Ecuador, y ahí ella explicaba bien qué era el concepto de mindset, en especial aplicado a la educación. Voy a dejar en los cards esta presentación de la profesora Marta y también su canal. Ella tiene un canal en YouTube y tiene una página excepcional que enseña muchísimo, aporta muchísimo a todos que trabajan en el sistema educacional. Si están buscando herramientas para poder trabajar en esta época de pandemia, sigan a la profesora Marta y miren todo que ella comparte. Entonces confieso que en el primer momento me sonó muchísimo a algo como autoayuda. Yo dije, no, no me gusta mucho ese tema. Y asistí el video completo, pero al final me seguía pareciendo autoayuda. Porque trabajaba mucho con un concepto abstracto, tal vez por unos preconceptos que tenía, pero igual yo seguí escuchando todo el video, entendí el concepto, entendí qué consistía, las teorías, los tipos de mentalidades, pero me sonaba algo muy distante, como no sé cómo aplicar eso a mis clases, a mi vida. Y hablando sobre vida, la vida siguió. Siguió hasta el punto en que yo vi el mindset siendo aplicado y construido. ¿Cómo pasó? Fue en una de mis clases de portugués. Mis estudiantes tenían algo de dificultad con un tiempo verbal. Es un tiempo un poco complejo, que es el simple past en inglés. En portugués se llama pretérito perfecto y es un poco complejo porque los verbos casi todos son muy irregulares. Entonces retener esa información es un poco complicado. Yo estaba buscando maneras, alternativas, estrategias para poder hacer, después de que ellos hubieran entendido bien la conjugación, en qué consistía el tiempo verbal. Entonces yo me enfoqué en la práctica y quería una manera diferente que no fuera tan tradicional para que ellos pudieran de verdad tener un aprendizaje significativo en este tema. Soy especialista en neuroeducación y uno de mis temas favoritos en la neuroeducación es el movimiento y el aprendizaje. Entonces yo estaba leyendo en ese tiempo un libro de una investigadora que me inspira muchísimo también, que es la profesora Wendy Suzuki. Ella tiene ese libro que se llama Cerebro Activo, Vida Feliz. En ese libro ella describe de manera muy clara la relación que tiene el aprendizaje y el movimiento. Entonces yo dije, voy a aplicar algo de movimiento en mi clase. Entonces me surgió una idea muy loca. Al principio pareció muy loca, pero me gustan muchísimo las ideas locas porque ellas en general resultan ser muy buenas y efectivas. Entonces yo creé la siguiente dinámica. Yo separé a los estudiantes en grupos de 4. Les pedí que crearan una identidad para su grupo para poder identificarlos bien. Y yo les pedí que decidieran quién sería el primero, el segundo, el tercero y el cuarto. Ellos hicieron todo eso y ya teníamos todo listo. La actividad consistía en una actividad de conjugación. Entonces, los 4 estudiantes representaban a 4 pronombres. El pronombre yo, el pronombre usted, él o ella, el pronombre nosotros y el pronombre ustedes, ellos y ellas. Entonces, ¿cómo funcionaba esa dinámica? 2 estudiantes me ayudaban a golpear la cuerda al piso, mientras los estudiantes que representaban los pronombres, yo les regalaba un verbo. El estudiante que representaba el pronombre yo tenía que conjugar el verbo con el pronombre yo y entrar a la cuerda y seguir saltando. Lo mismo pasaba con el pronombre usted, el, ella. Él conjugaba el verbo con su propio pronombre y entonces a veces algún estudiante no sabía o se equivocaba.
Y los otros ya estaban desesperados, como por favor entre, y no podían ayudar, entonces seguían saltando. Yo sé que esa dinámica se volvió una locura, todos querían participar, y yo les había prometido un regalo que era una bandera de Brasil. Yo compré muchas banderas, yo me acuerdo que fueron como 30 banderas, y cuando ellos llegaron a clase estaban mirando como, ay, yo quiero una, y yo dije, bueno, si quiere una, van a tener que hacer algo para recibirla. Entonces ellos se quedaron toda la clase curiosos porque qué debo hacer para ganar esa bandera, y ahora ya sabían, el grupo que conjugara más verbos de una manera adecuada ganaría la bandera. Entonces fue en esa dinámica que no tenía ningún interés en trabajar con el mindset porque ya me había olvidado del concepto. Yo pude verlo como era de verdad aplicado. Si conoce bien los conceptos de mindset, tenemos la mentalidad fija, la mentalidad de crecimiento. Entonces en la mentalidad fija, aplicar a la educación, por ejemplo, el estudiante cuando ve un desafío muy grande, él dice, no quiero, no me gusta mucho, no soy bueno para eso, nunca he sido bueno para eso. Y los estudiantes con la mentalidad de crecimiento dicen, ay, qué bacano, quiero entrar, quiero saltar, yo no sé, pero voy a entrar. Entonces en ese momento tuve como un insight. Y yo dije, aquí tengo muy claramente los dos conceptos de mentalidad fija y crecimiento siendo aplicados. Y voy a enfocarme en una estudiante en específico, que era una estudiante que ya se equivocaba mucho. Pero cuanto más se equivocaba, más quería entrar y saltar la cuerda. Por ejemplo, ella ya quería participar de todos los grupos. Ella ya no quería estar apenas en su grupo. Si un grupo no sabía, si una persona no sabía, ella gritaba, yo puedo. Y ella entraba, saltaba, se equivocaba. Y yo decía, está equivocado. Y ella salía y seguía con la misma fuerza, la misma energía. Y yo dije, wow, eso sí es una persona con una mentalidad de crecimiento, porque ella se equivocaba mucho y no se frustraba, hasta que de verdad ella ya estaba conjugando todo perfecto y salió súper feliz e incluso ganó la bandera. Ese fue el momento en que yo dije, el mindset sí existe, el mindset sí funciona. Con una sencilla dinámica que yo creé sin ningún interés de trabajar con mindset, sino con conjugación y el movimiento en el aprendizaje basado en la neuroeducación, me resultó enamorándome por el concepto de mindset. Entonces lo primero que hice fue ver otra vez las presentaciones de la profe Marta, y ella hablaba mucho sobre una autora de un libro que ella tuvo la gran oportunidad de conocer, que es la profesora Carol. Y yo entonces compré el libro La actitud del éxito de la profesora Carol Dweck, en que ella explica de manera muy ejemplificada el mindset aplicado a muchas y muchas áreas de conocimiento. Deporte, educación, economía. Ese libro es algo increíble. Ya lo he leído 2 veces porque creo que aprendemos muchísimo con ejemplo. A veces los libros dan vueltas y conceptos, y ese libro está muy bien ejemplificado. Tiene sus conceptos, pero tiene ejemplos muy claros y muy concretos. Entonces uno entiende mucho mejor de qué se trata. Entonces yo ya estaba enamorado del mindset y yo dije, bueno, quiero aplicar eso en mis clases, en mi práctica docente, pero antes de aplicar a mis estudiantes voy a aplicar a mí mismo. No sé si eso suena como redundante, en mí mismo, en mí, me myself. Bueno, les voy a contar que me gusta muchísimo aprender idiomas. Desde niño me gustaba muchísimo escuchar lenguas diferentes y músicas en otras lenguas. Siempre he tenido mucha curiosidad con los idiomas asiáticos, con el chino, el japonés, el coreano, pero nunca he tenido el tiempo o la oportunidad de poder estudiar alguno de estos idiomas. Hasta que en el segundo semestre de 2019 me apareció la oportunidad de poder estudiar japonés. Y yo dije, ¿será que me meto en japonés? Eso seguro suena tan difícil. Y yo dije, no, te vas a meter en japonés y vas a aprender japonés. Y estaba con toda la disposición de aprender japonés. Hasta porque en Brasil, no sé si ustedes saben, tenemos la comunidad japonesa más grande fuera de Japón, principalmente en la ciudad de São Paulo. Ya hace parte de la cultura brasileña la cultura japonesa. La primera clase fue muy bacano, la profesora hablaba muy bien, la profesora hablaba despacio, nos daba palabras, hacía la traducción, estaba todo muy bonito, muy perfecto. Ya en la segunda clase tuve el golpe mortal, que no sé si ustedes saben, pero japonés no tiene apenas un alfabeto, tiene 4 alfabetos.
tiene el hiragana, que es el idioma original de Japón, 100% japonés, utilizado para palabras japonesas. Después viene el katakana, que es utilizado para palabras extranjeras. Después viene el kanji, que ya son los símbolos, no en letras, sino en símbolos. El katakana y el hiragana tienen su sonido, tienen sus letricas y compone la palabra. Pero el kanji es un símbolo que tiene un significado. Y hay un cuarto, que es el romanji, que es el japonés presentado a través de los idiomas románticos. Y yo entonces pensé, bueno, son 15 niveles de japonés, vamos a aprender el hiragana en nivel 1, el katakana en nivel 2, el kanji en nivel 3, y no fue así. Nos tocaba aprender el hiragana y el katakana en el nivel 1. Y yo decía, es imposible, uno cómo va a aprender eso, por Dios. Es todo muy diferente, porque uno puede pensar, es todo igual, pero no. Necesitábamos aprender la fonética, aka, satana, hama, y después la grafía. Son como 46 letras, tanto para el hiragana como para el katakana. Entonces son más de 100 letras que me tocaba aprender. La fonética era la misma para los dos, pero la grafía era diferente. Y yo estaba como, no, nunca voy a aprender eso, por favor, ya voy a salir a japonés, me voy a volver a entrar a italiano. Hasta que mi mente dijo, no, no vas. Ese es el momento que va a utilizar para aplicar el concepto de mindset. Establecí una rutina diaria de práctica y practicaba. Yo me acuerdo que perdí la estación del metro 2 veces porque iba en mi celular en una aplicación aprendiendo hiragana y katakana. Entonces todo tiempo libre yo estaba dibujando, escribiendo. Yo llegaba a dictar una clase y mientras esperaba que los estudiantes llegaran, yo iba escribiendo y practicando. Y los estudiantes también ya entraban y preguntaban eso qué es. Y yo les explicaba. Y yo necesitaba ver si de verdad estaba aprendiendo, si de verdad ese mindset funcionaba. Y una de las herramientas que utilicé fue el examen parcial. En el examen parcial yo empecé sudando de la cabeza a los pies. ¿Por qué? Porque estaba todo en japonés y, por ejemplo, en la comprensión de texto nos tocaba contestar, entender qué estaba diciendo y contestar en japonés. Era algo muy básico, nivel 1, claro, no era algo de otro planeta, pero era muy difícil. Y yo me acuerdo que para una palabra, para entender qué decía una palabra, yo llevaba como 5 minutos. Yo dije, voy a gastar 2 horas en un punto. Eso era lo que yo pensaba, pero no fue lo que resultó. Resultó que de una manera u otra yo entendía japonés, porque todo el trabajo, todo el esfuerzo que había puesto sí dio resultado. Gasté mis 2 horas haciendo el examen. Terminé súper cansado, pero muy feliz de que había entendido, había contestado y principalmente había terminado. Y es una sensación, es difícil explicar. Es uno estar tan satisfecho, es como si hubiera ganado alguna cosa muy especial. Es una satisfacción increíble. Y ya no me importaba el resultado del examen, sino que yo había terminado el examen. Bueno, ustedes seguramente quieren conocer el resultado del examen. Aquí yo les voy a dejar el resultado del examen porque yo saqué una nota muy buena. Y estaba por supuesto feliz y vi que de verdad el mindset funcionaba. Porque si a mí me funcionó, yo puedo llevar a mis estudiantes a entender y a aplicar en su contexto de aprendizaje. ¿Qué me motivó para grabar este video? Además de poder compartir mi experiencia con ustedes de que de verdad el mindset funcionó en mi vida, yo lo pude ver, lo pude casi tocar. Esa semana en cuarentena estamos en la casa y estamos comiendo, no estamos haciendo ejercicio. Y yo ya hace como 3 meses llevaba una rutina de ejercicio en YouTube. Y yo pensé, bueno, ya son 3 meses, te toca cambiar algo. Busqué una otra rutina de 30 minutos también, así como la primera rutina. Y se veía muy bacano porque no eran ejercicios que son muy repetitivos, porque a mí no me gustan estos. Entonces puse mi ropa de ejercicio, puse mis tenis, me estiré, hice todo y empecé la rutina. Les cuento que eso fue una locura impresionante. Parecía muy fácil, parecía muy sencillo, pero era muy intenso. La rutina tenía 30 minutos, yo llevaba 12 minutos y yo dije, no, de verdad, qué cosa tan difícil, mejor hago 15 minutos hoy y guardo 15 minutos para mañana o para después. Entonces algo salió de mi mente y dijo, ¿por qué? ¿Pero por qué? Llevas 3 meses haciendo 30 minutos en una rutina, puedes hacer 30 minutos en esa rutina. Y otra vez tuve como un insight
Sí, es verdad, yo puedo hacer los 30 minutos porque ya estoy acostumbrado a hacer los 30 minutos. Fue algo en que no me reconocí. En un pasado muy cercano, yo hubiera desistido y hubiera parado el ejercicio y guardado los otros 15 minutos para otro día. Pero no, ya tenía la mente tan entrenada en el mindset que yo dije, tengo que esforzarme. Mi objetivo es terminar la rutina de 30 minutos, voy a terminar la rutina de 30 minutos. Entonces hacía pausas de 1 minuto, respiraba, tomaba algo y seguía hasta que completé los 30 minutos. Y otra vez sentí la misma sensación de alegría, la misma sensación de satisfacción personal de que yo sí puedo alcanzar mis objetivos. Entonces eso fue lo que me motivó a contar toda esa experiencia a ustedes. Espero que les haya gustado esa experiencia, me pareció muy valiosa compartirla con ustedes, espero que les sirva mucho. Estaré atento a sus comentarios si tienen alguna duda. Muchas gracias por la compañía, muchas gracias por escucharme. Nos vemos en la próxima. Chao.